días, curiosos y curiosas. Aquí tenemos con nosotros a la alcaldesa de Alcázar de San Juan. Buenos días, Rosa Melchor. Buenos días, Carlos. Encantada de estar con vosotros. Bueno, te voy a explicar un poco lo que es Cervantes Informa para que ya te hagas una idea de qué es este club de periodismo, ¿vale? De acuerdo. Cervantes Informa es una herramienta es un club, por así decirlo, de periodismo que está formado por 3 profesoras, Rocío, Emilia y Beatriz. Y todos los colaboradores somos de primero de la ESO del IES Miguel de Cervantes Saavedra. Este grupo se fundó a principios de año, diciembre, con el propósito de hacer un periódico con entrevistas y todo tipo de contenido, pero a excepción, para ser más ecológicos, lo queríamos hacer virtualmente. Por lo que creamos nuestro canal de YouTube y bueno, pues por unas cosas o por otras no pudimos empezar hasta hace un mes o por ahí, así que empezamos en mayo. Y bueno, pues ya esta es nuestra segunda entrevista y doy paso a mi compañera Alma. Hola Rosa, soy Hola. Alma y mi pregunta es, ¿qué opina del Cervantes Informa? Pues me parece una iniciativa magnífica y además explicaba a tu compañero que aunque lleváis trabajando desde prácticamente finales del año pasado, principios de este, habéis nacido en mitad de una crisis sanitaria. Por eso yo creo que es la primera lección con la que deberíamos de quedarnos todos, que incluso en los peores momentos de cualquier época de la vida y de la historia reciente nuestra, pues pueden hacer algo bueno. Por lo tanto, mi felicitación sincera y mi enhorabuena por esta iniciativa y por ponerla en marcha y agradeceros ser de vuestras primeras entrevistadas. Hola, ¿en qué momento decidió dedicarse a la política y por qué? Pues realmente en el momento no sabría decirte con exactitud, porque hay algunas cuestiones que yo creo que están innatas en las personas. Luego, pues, trabajamos para desarrollarlas o no, pero yo desde prácticamente, pues, a lo mejor la edad que vosotros tenéis, siempre he tenido inquietud por, efectivamente, me ha interesado lo que pasaba en mi entorno. Yo nací cuando estaba terminando la dictadura, con lo cual he crecido en democracia prácticamente. Y sí que siempre he tenido claro, y a lo mejor esto es la respuesta al porqué, aunque hay dos porqués, que el único modo de cambiar las cosas, y cuando digo cambiar, de intentar que mejoren, para las personas que no tenemos otros métodos, porque no tenemos una familia con un apellido muy ilustre, o con grandes capitales, o con capacidad de influencia, pues yo he entendido que las personas normales, como nosotros, el único modo para hacer que las cosas mejoren y cambien es la política, entendida la política con mayúsculas como la democracia. Y porque siempre he tenido, supongo, la vocación o la necesidad de, en vez de criticar lo que no me gustaba como estaba, de hacer algo para cambiarlo. Y entonces, pues esas dos cosas, tanto la una como la otra, supongo que me han ido llevando a tener esta responsabilidad que tengo ahora. Hola Rosa, mi Hola. pregunta es la siguiente. ¿Cómo es trabajar en estos momentos de cuarentena en su puesto? Muy complicado, ha sido muy difícil y además ha tenido, y yo creo que de los sentimientos, de las emociones, no hay que alejarse nunca porque es lo que nos hace ser como somos. Y entonces ha sido muy difícil. De hecho, yo en el tiempo que llevo en esto, he tenido otras responsabilidades además de la alcaldía en política, creo que es el momento más duro que nos ha tocado vivir, a quienes tenemos ahora una responsabilidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucho sufrimiento, mucho dolor, las cifras dejaron de ser cifras en el momento en que se murió una persona de Alcázar y ya eran caras conocidas, gente con la que yo he tenido mucha relación, conoces a sus familias, a sus hijos, entonces ha habido que tomar decisiones muy complicadas y para que fuesen útiles a la ciudadanía intentar abstraerse del dolor. Y no ha sido sencillo, porque hemos pasado una época muy dramática, estamos todavía en ella, lo que pasa que en este momento, por fortuna, con menores consecuencias de fallecimientos y de contagios, pero ha sido una época muy difícil y yo es verdad que en este momento lo siento como el peor periodo en la vida política de mi carrera política, por llamarlo de alguna manera. O sea que es verdad que ha sido muy complicado, muy difícil. Había que dejar de llorar
para ponerse a resolver, porque hay cosas que no se resuelven solo con empatizar con todo el mundo, aunque yo encima soy de empatizar, por lo tanto, pues sufro un pelín más, porque empatizo con todo el mundo, sobre todo con el dolor que es real, y en este caso ha habido muchísimo dolor, muchas familias que han tenido que vivir esta situación, hasta el punto de que en la actualidad, casi con total certeza, no debe de haber en Alcázar una familia en la que no haya habido un fallecido o haya un parado o parada. Por lo tanto, es verdad que no solo fueron aquellos momentos, sino todas las consecuencias que han traído a continuación. Sí. Hola, Rosa. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo reacciona usted ante las críticas que recibe como política por su gestión en general? Pues yo, en general, tengo una pauta de comportamiento, una premisa que casi siempre utilizo. Yo creo que cuando alguien critica a un político, está criticando el cargo, el puesto, la responsabilidad y no a la persona. O sea, que yo cuando alguien hace una crítica a alguna decisión que he tomado o alguna gestión que se está realizando en Alcázar de San Juan, nunca interpreto que la están haciendo contra Rosa, porque prueba evidente de ello es que algunas de esas personas que critican las acciones o las gestiones que yo realizo ni siquiera me conocen, por lo tanto no sería lógico que me criticasen, por lo tanto nunca me lo tomo como nada personal, sino que entiendo que esa crítica es a la gestión y que la harían a ese mismo comportamiento estuviese quien estuviese en la responsabilidad. Mis antecesores fuesen quienes estén por venir en la responsabilidad de la alcaldía, o sea que nunca intento que no me afecte en lo personal, porque creo que no es a mi persona, es a mi responsabilidad y como tal lo asumo. ¿Y las críticas sobre la gestión de la crisis del A coronavirus? las críticas me estoy refiriendo, sí. A las críticas me refiero, las asumo como lo que creo que son, efectivamente una crítica a la gestión política, a la gestión pública, y no como una cuestión personal. Hola, buenos días, Rosa. Esta es una Hola, pregunta María. muy frecuente, pero ¿cuándo cree usted que acabará todo esto? ¿Cuándo creo que acabará? Pues yo en realidad creer no creo. Además, en este tipo de cosas creo que es mucho mejor estar a lo que realmente la ciencia nos vaya diciendo y que no haya tantas especulaciones como hay en este momento. De hecho, ahora todo el mundo sabe de todo, y no es cierto. Nadie en el planeta sabe de todo. Por lo tanto, yo soy muy respetuosa con quienes están investigando en la búsqueda de una vacuna, soy muy respetuosa con quienes están y han estado trabajando salvar cientos y cientos de vidas, y yo creo lo que ellos dicen, efectivamente, y ellos dicen que esto terminará cuando tengamos la certeza y la seguridad sanitaria de que podemos evitar el contagio por medio de la medicina y de la ciencia. De momento, pues a mí me parece que el comportamiento de la mayoría de los alcazareños está siendo ejemplar, y creo, ahí sí que creo que si seguimos manteniendo un comportamiento responsable durante todo el verano, en caso de que se produzca un rebrote en otoño, que hay quien vaticina que pudiera ser así, pues las consecuencias serían muchísimo menos dramáticas de lo que fueron este primer brote de primavera. Por lo tanto, lo que sí que creo es que todos, de manera individual y de manera colectiva, podemos contribuir con responsabilidad, con cautela, con prudencia, haciendo caso de las recomendaciones sanitarias, podemos contribuir a que termine lo antes posible y a que dure lo que dure, por lo menos seamos capaces de evitar que las consecuencias sigan siendo tan dramáticas como lo fueron al principio. Hola, Rosa. Hola, María. ¿Qué es lo mejor de ser alcaldesa de una ciudad como Alcázar de San Juan? Pues lo mejor, yo creo que estaría relacionado casi con la primera pregunta que me hacía tu compañera, la posibilidad de mejorar la vida de nuestros vecinos. Yo creo que eso es lo mejor. Al final, también otra de tus compañeras me preguntaba por las críticas en general, no solo en política. No siempre somos lo suficientemente amables como para decirle a la gente lo que nos gusta de ellos o lo que nos gusta de algo que han hecho. Sin embargo, sí que solemos ser mucho más sinceros cuando de criticar o de oponernos se trata. Por lo tanto, las satisfacciones de la alcaldía yo creo que no están en la respuesta pública, sino en la sensación interior de haber hecho todo lo que se puede. Yo intento llegar a la noche habiendo hecho todo lo que está en mi mano para dar respuesta a los problemas
que tiene la ciudad, a los problemas que tienen los vecinos, sobre todo aquellos que tienen más necesidad por tener una situación social y económica más complicada de la que tenemos otros, y a los que hay que ayudar, si no se quedarían completamente descolgados y eso parece una injusticia. O sea que en realidad yo creo que lo más satisfactorio es tener la certeza de que se está haciendo todo lo que se puede y que eso que tú haces aporta un pequeño granito de arena para que el mundo, nuestro pequeño mundo que es Alcázar, sea cada día un poquito mejor. ¿Y lo peor? Lo peor, pues no sé, lo peor probablemente en el espacio temporal ha sido tener que afrontar esta situación tan dramática al frente de esta responsabilidad. Es verdad que no sé, claro, no sé el tiempo que seguiré en política ni el tiempo que viviré, pero en este momento de mi vida y mirando hacia atrás, en la vida pública puedo decir con certeza que este ha sido la peor circunstancia. De hecho, yo no lo desearía a ningún responsable político, sea del partido que sea, no solo a mis compañeros o compañeras de partido, sino sea de la ideología que sea, no deseo que ninguno de ellos tenga que tener la circunstancia de tener una responsabilidad al frente de un gobierno, municipal, regional o nacional, en una situación como la que hemos pasado. Es muy, muy duro. Hola. ¿Siente Hola. ansiedad o agobio al hacer su trabajo en estos momentos difíciles? ¿Agobio como tal? No, este trabajo es verdad que es muy estresante y encima yo soy bastante exigente conmigo misma y con quienes me rodean. Entonces, pues a lo mejor eso genera más estrés porque siempre quiero que se hagan muchas cosas y quiero que todas se hagan deprisa y bien. Pero a agobio así como tal, pues imagino que nos hemos acostumbrado a este ritmo y no, ahí efectivamente es algo estresante por lo que te digo, porque quiero que se hagan muchas cosas, quiero que se hagan deprisa, quiero que además estén bien hechas, pero agobio como tal no, es cuestión de como todas las tareas del mundo. Como tu padre y tu madre, si trabajan ambos, pues al final se organizan y no es un agobio, sino que tienes una organización de vida y esa es tu día a día, esa es tu rutina cotidiana. Todos echamos de menos cosas y a personas durante estos días. ¿Qué y a quién echa en falta usted? Pues a mi familia, que además aquí en Alcázar tengo alguna familia cercana, en Madrid o en Valencia. Entonces, cuando terminó el confinamiento de las casas, cuando ya pudimos efectivamente salir por la ciudad, aunque pues entramos horarios y tal, pues yo ahora me siento bastante confinada porque, claro, no puedo salir a verlos ni ellos pueden venir a verme a mí. Pero bueno, afortunadamente, igual como ahora estoy haciendo con vosotros, pues las nuevas tecnologías nos permiten tener comunicación diaria, constante, el día a día lo compartimos como si estuviésemos sentados en el mismo sofá, pero sí, eso es lo que más echo de menos, sobre todo a la familia que no tengo en Alcázar. De entre las cosas que ahora no se pueden hacer, ¿qué va a ser lo primero que haga usted cuando volvamos a la normalidad? Pues, ves, una cuestión de sensación de tener carencias. Me parece que todos los que vivimos en esta parte del mal llamado primer mundo en Occidente, tenemos siempre todas nuestras necesidades cubiertas, incluso las hemos tenido durante el confinamiento, las básicas y más allá. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que haré? Pues probablemente viajar para poder ver a mi familia, o sea, que estará relacionado con eso, o sea, no será un viaje de ocio, aunque en realidad llevará contemplado ocio, claro está, pero sí cubrir esa necesidad que es la que creo que está ahora mismo parada en una especie de paréntesis. Estos días hemos observado imágenes de los ciudadanos en los medios de comunicación, comportándose de modo irresponsable en la situación en la que nos encontramos. ¿Qué actitudes de los alcazareños estos días considera usted inadecuadas? Pues en Alcázar de San Juan, insisto, es cierto que ha habido un alto grado de cumplimiento, que la mayoría de nosotros nos hemos comportado con muchísima responsabilidad. Prueba de ello es que nada tienen que ver las cifras de mediados de marzo con las que ya no, ni siquiera ahora, sino que a mediados de mayo se estaban dando de contagios, de ingresos o de altas en el hospital o incluso de fallecimientos. Y eso es gracias al esfuerzo colectivo e individual que hemos hecho todos nosotros, quedándonos en casa, muchísimos autónomos teniendo que bajar los cierres de sus negocios
y haciendo efectivamente un esfuerzo, yo creo que de solidaridad y generosidad por ayudarnos unos a otros. O sea que la mayoría de la gente se ha portado de manera ejemplar y de agradecer, porque además ha dado su fruto, ha resultado. ¿Qué comportamientos me parecen irresponsables? Pues me parece muy irresponsable que, a pesar de la recomendación constante del uso de mascarilla, haya quien o no lleve mascarilla por la calle, o la lleve en la barbilla, o se la baje precisamente para hablar con alguien cuando ese alguien está más o menos próximo, que haya quien esté poniendo por encima de la salud colectiva de toda la ciudad su propia diversión o su ocio sin respetar a los demás. Me parece que hay mucha gente que de esta situación ha sacado una lección magnífica, que es la de que solos de manera individual somos muy poquita cosa y sin embargo juntos somos fuertes y capaces de luchar contra algo como un virus que, claro, es invisible y nos parece un enemigo poco importante, pero ya se ha visto que no es así. Y sin embargo hay desgraciadamente mucha gente que no ha aprendido nada de la solidaridad, de la generosidad necesaria, de la colectividad, que siguen estando pendientes de sí mismos y de los egoísmos, y eso nos puede poner en peligro y en riesgo a todos. De hecho, habréis visto que hace unas semanas en una ciudad vecina ha habido un comportamiento multitudinario de un grupo de jóvenes muy lamentable y muy triste, porque yo creo que cualquiera de ellos, por supuesto, puede contagiarse, pero cualquiera de ellos con ese comportamiento, que al final se traduce en 2 o 3 horas de estar pasándoselo bien, puede llevar la muerte a su casa. Es así de duro y dramático, pero es así. O sea, ese tipo de comportamientos podrían convertirse en que luego cualquiera de ellos o ellas, al besar a su madre, a su abuelo o a un tío, pudieran estar llevándoles la muerte. Por lo tanto, creo que desgraciadamente hay gente que no ha entendido nada, que ha pasado por esta pandemia, por esta crisis sanitaria, que es efectivamente, que yo creo que ha sido una sacudida que nos ha dado la vida para que espabilemos y nos demos cuenta de qué es lo importante, y creo que hay gente que no ha entendido nada y eso me parece un poquito triste. Pero me alegro de que sí que haya muchísima gente de Alcázar que lo haya entendido todo perfectamente y que haya tenido un comportamiento ejemplar, no solo consigo mismo y con quienes le rodean, sino de manera solidaria y generosa, ayudando a otros de forma altruista y sin pensar para nada en ellos. Sí. Hola, ¿ha tenido usted alguna experiencia profesional que no quisiera repetir nunca? Bueno, pues esta de esta época. Además, no sé si recordáis, porque sois todos, tenéis 12, 13 años, entonces no recordaréis la gran tormenta, la inundación del año 2007. Tal vez alguien os haya hablado de ella. En aquel momento yo era concejala y, bueno, pues fue una malísima experiencia. Y entonces, pues hasta este momento yo hubiera pensado que aquella era la peor experiencia, pero al final tenía muchos puntos comunes con esta. Los puntos comunes eran la responsabilidad y la sensación de que podían estar en peligro la vida de nuestras vecinas y vecinos. En aquel momento, por fortuna, no fue así, solamente hubo daños materiales, pero no hubo daños personales, y en esta ocasión sí que se ha pasado esa barrera y ha habido muchos fallecidos, muchos contagiados. Hay todavía personas que están luchando y curándose están luchando contra esa enfermedad para curarse y recuperar su salud y su vida cotidiana. Hay mucha gente que, como os decía, ha perdido su puesto de trabajo, hay familias que se han quedado sin ingresos, hay algunas unidades familiares que cuando comenzó la pandemia tenían una vida como las nuestras y ahora tienen que acudir a servicios sociales o a distintos tipos de ayudas para poder salir adelante. Entonces yo creo que de momento, y espero que no haya otra ni igual ni peor, la peor experiencia ha sido esta pandemia mundial. Sí. ¿Cuáles son sus grandes planes de futuro para Alcázar? Pues muchísimos, y además para el año 2020 yo tenía unas expectativas, y voy a decir tenía, pero luego voy a hacer otro paréntesis y voy a decir seguimos teniendo unas expectativas magníficas. Lo que pasa es que la situación económica ha variado, hay que adaptarse, vamos a intentar ayudar a todo el mundo que lo necesite y eso va a significar reducir ingresos en la ciudad. Al final, los ayuntamientos y todas las administraciones se nutren de los impuestos de los vecinos. En un momento en el que la situación es complicada, hay que intentar que, sobre todo aquellos que han dejado de tener ingresos,
o que los han reducido puedan también dejar de pagar impuestos o al menos pagar menos. Para eso todos los demás hemos de ser solidarios y seguir contribuyendo para poder hacer frente. Pero sí que teníamos previsto que este mandato, esta legislatura que va desde 2019 a 2023, fuese la de las inversiones. ¿Por qué? Porque la anterior crisis económica paró muchísimo la obra pública. Alcázar, pues como las casas, como en todos los sitios, hace falta cuidarla, que haya un mantenimiento. Estos 4 años anteriores nos hemos ocupado de que ese mantenimiento se pusiese la maquinaria en marcha y prácticamente se puede decir que se ha normalizado la recuperación de ese mantenimiento. Y ahora vienen las obras grandes y con ellas estamos. Lo que pasa que, claro, no vamos a poder cumplir los plazos que habíamos previsto, sobre todo para este año. Pero estamos pendientes del arreglo de la Plaza de España. Vamos también a reformar el entorno de la Plaza de Toros, que es un lugar, además, de muchísima afluencia de público a lo largo de todo el año y que está muy deteriorado. Estamos también pendientes, sabéis que hemos recuperado el Teatro Cine Crisfel y que queremos que se convierta también en un espacio cultural para Alcázar de San Juan y habrá que poner en marcha su remodelación. También queremos arreglar las plazas de Santa María, La Bolsa y La Justa, que son también 3 plazas emblemáticas y muy bonitas de la ciudad, pero que están también muy deterioradas por el uso, que llevan los arreglos que se hicieron en ellas pues probablemente tienen ya 30 años. Y seguir apostando por algo que anteriores y que creemos que tiene muchísimo potencial y mucho futuro, como es la instalación de plantas fotovoltaicas en la ciudad, apostar por las energías renovables, unas energías renovables que además con su instalación en nuestro término municipal nos permiten crear empleo durante la instalación, un empleo bastante numeroso, generar ingresos extraordinarios para poder llevar a cabo todas estas obras a las que hacía referencia, seguir apostando por el turismo que está directamente relacionado con nuestra economía y con nuestro modo de funcionar, como es la hostelería y el comercio, y seguir apostando por utilizar nuestra historia ferroviaria, convirtiendo Alcázar en este caso en un nudo ferroviario, pero de transporte de mercancías. Apostar por una plataforma logística intermodal que, una vez instalada en la ciudad, pues hará que crezca la instalación de empresas en nuestro polígono, incluso en la comarca, porque si todo va bien, el polígono nuestro será insuficiente y beneficiará también a los pueblos de la comarca. Por lo tanto, seguiremos apostando por el turismo, por las energías renovables y porque el transporte forme parte también de nuestro futuro. ¿Hay algo que quiera decirle al pueblo de Alcázar? Pues yo creo que pues gracias, lo primero, gracias porque es verdad que todo lo que hemos conseguido en esos 2 meses que ya te decía, que ya ha pasado más tiempo, de hecho vamos casi a por los 3, pero a mí me parece que el esfuerzo en marzo y el 15 de mayo y sin ellos no hubiéramos sido capaces. Sin todos ellos, de manera particular, se han quedado en su casa, han cumplido las normas y con su confinamiento y su buen comportamiento han contribuido de manera extraordinaria a frenar el contagio. Pero gracias a todos aquellos que desde instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro, desde empresas o a título individual han puesto a disposición del ayuntamiento y en la lucha contra el COVID su dinero, su trabajo, su tiempo y han conseguido efectivamente que entre todos y a esa pandemia que, aun siendo terrible, podría haber sido todavía peor si nuestro comportamiento no hubiese sido el que ha sido. Por tanto, gracias. Bueno, pues esto es todo por esta entrevista. Esperemos que lo haya pasado bien, que haya disfrutado estos momentos con esta juventud trabajadora. Y esperamos podernos ver muy pronto en otra entrevista, pero a ver si ya puede ser en carne y hueso. En vivo y en directo, sí. Muchísimas gracias porque además han sido todas preguntas muy interesantes y efectivamente he disfrutado mucho la entrevista. Podéis venir en cuanto nos permitan las autoridades sanitarias, podéis venir a mi despacho a hacer cualquier otra entrevista
o invitarme a vuestro instituto o donde queráis que nos encontremos. Estaré encantada. Pues muchísimas gracias.